Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast HMC, Conexión Vital. Soy el doctor Roberto Esquivel, especialista en cirugía bariátrica y metabólica, y hoy nos acompaña la licenciada Laura Munguía, psicóloga de nuestro grupo del Centro Metabólico Integral. Hoy desarrollaremos un tema muy interesante: ¿cómo mantener resultados a largo plazo luego de cirugía bariátrica? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Usted qué tal? Súper, ¿qué te parece el tema? Yo creo que este es un tema bastante interesante. Es importante, creo que los pacientes conozcan y se reconozcan, y cuando inician un proceso y tienen la decisión de hacerse una cirugía bariátrica, yo creo que es importante que ellos conozcan todo lo que involucra el proceso. Tal vez podríamos comenzar comentando que uno de los problemas más, podríamos decir, más importantes surge cuando una persona concibe que una cirugía bariátrica automáticamente le va a resolver su problema de por vida. La verdad es que la obesidad es una enfermedad crónica. Como todas las enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión arterial, son enfermedades que cuando se adquieren para toda la vida, no solamente por un tiempo. Desgraciadamente, de manera histórica, la sociedad e inclusive la ciencia médica, nutrición, psicología también, por mucho tiempo hemos concebido que las personas que padecen de obesidad, la verdad es que ese es un estado transitorio, así lo hemos concebido, como que voy a hacer una dieta y yo sé que si con mi fuerza de voluntad lo logro, y casi siempre decimos, yo sé que si yo quiero, lo puedo lograr. Y la verdad es que la fuerza de voluntad usualmente, bueno, de manera típica es en la mañana. ¿Se han fijado ustedes? En la mañana todo el mundo dice, yo sé que lo puedo lograr. Sí, pero la verdad es que la fuerza de voluntad no sirve para enfermedades crónicas. La obesidad es una enfermedad que dura para toda la vida. Lo que nosotros necesitamos son técnicas que nos ayuden a mantener un peso saludable a largo plazo. La cirugía bariátrica es una herramienta, no es nada más que una herramienta, no es la cura de la obesidad. La verdad es que es una enfermedad que necesita o amerita control para toda la vida, como la diabetes, como la hipertensión. Si dejamos de recibir el tratamiento, es muy probable que la enfermedad surgirá de nuevo, como todas las enfermedades crónicas. Y ahí es donde viene la parte tan fundamental del papel de la psicóloga en nuestro equipo, porque es justamente la que logra que los resultados sean beneficiosos a largo plazo. Porque las operaciones usualmente logran que las personas bajen de peso de manera importante. Si lo que nosotros logramos es una pérdida de peso, póngale del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien que pesaba, que puedo decirles, 300 libras, probablemente va a llegar a pesar 150 libras o 140 libras, depende, ¿no? Son pesos muy, podríamos decir, saludables. La parte que es difícil muy frecuentemente es mantenerse a largo plazo. Y así ustedes han visto testimonios probablemente en internet de personas que dicen, no, es que después de un año volví a ganar peso, se me volvió a hacer grande el estómago, dice la persona. Pero la verdad es que no. La verdad es que nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos, nacemos con un punto de equilibrio de peso. Tenemos una parte de nuestro cerebro que es primitiva totalmente, que controla la temperatura, controla la presión arterial, mantiene un equilibrio de todas las constantes, incluyendo el peso. Antes no sabíamos nosotros que el peso también era mantenido por esa misma parte, es decir, que mantiene el equilibrio del peso. Y eso está en el hipotálamo, que es un órgano que la licenciada Munguía conoce muy bien porque es el que maneja todos los días. Y es cierto, ¿no? El asunto es que cuando alguien quiere bajar de peso, lo que quiere realmente hacer es reducir el punto de equilibrio de su peso con el que ha vivido los últimos 20 años, y eso no es tan sencillo. Ahí es donde entra la psicología.
Correcto, ¿cierto? de acuerdo. Y justo en consultorio, cuando los pacientes llegan por primera vez, una de las preguntas que hacen es, ¿por qué psicología? Y no, tal vez no identifican que todo lo que usted acaba de describir en ese momento, ¿no? Primero lo que hablaba del hipotálamo y el tema de nuestros pensamientos también, y que está regido por nuestros sentimientos. Entonces, por eso es que tiene tanta importancia lo que pensamos con la conducta o cómo nosotros vamos a reaccionar ante ciertos pensamientos o sentimientos. Entonces, al final, todo esto se vuelve algo conductual. Por eso es que ellos preguntan, ¿yo qué hago acá? ¿Por qué psicología? Y yo tengo que hacer la introducción que no solamente van al psicólogo las personas que tienen un problema de salud mental, o no vamos al psicólogo para hablar o para tener una conversación nada más, sino que cuando se trata de cirugía bariátrica y cuando se trata de obesidad, ya usted lo decía muy bien, es una enfermedad crónica que no va a desaparecer. Lo único que podemos hacer es centrarnos más allá del peso en la conducta. Entonces, ¿cómo nos vamos a centrar en la conducta? Primero hay que identificar en el paciente las razones por las que él está tomando la decisión de hacerse una cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque dentro de este detalle que me llevó a mí al psicólogo, que me llevó a mí a donde el doctor Esquivel en este caso, entonces siempre hay un factor que es el detonante. Yo tengo pacientes o he conocido pacientes que me han dicho, mire, fuimos a un viaje, hicimos un paseo y yo me sentí tan limitado por mi peso porque todos hicieron, qué sé yo, kayak o todos se tiraron de un deslizador y yo no pude hacerlo porque mi peso no me permite hacerlo. Entonces siempre hay un factor que es el factor que detonó y el paciente dijo, yo necesito algo más allá de los esfuerzos que yo he hecho, porque no es que no han tenido esfuerzos. Todos los pacientes y toda la historia de los pacientes que tenemos en consultorio, a mí me gusta que ellos identifiquen y de hecho me gusta que cronológicamente ellos hagan el diseño de cómo yo llegué a este peso. Desde muy pequeñitos, incluso ya los niños, ¿no? Biológicamente y genéticamente también hay un peso que se hereda, ¿no? Y ellos cuando dibujan o cuando hacen la cronología del peso, identifican que también variantes conductuales o situaciones que tuvimos, duelos afectivos, nos han llevado a tener un peso importante. Entonces, tal vez la muerte de un familiar, que es importante, la separación, un hijo que se fue del país, cualquier situación que nos causa un duelo, también nos puede llevar a que nuestra conducta alimenticia cambie. Entonces, al inicio es identificar qué fue lo que lo trajo usted acá, cuál fue su detonante, porque el detonante suele ser una pieza importante para el manejo de la conducta y sobre todo para manejar entonces en la parte de psicología, como yo voy a trabajar ahora con mi paciente para que este factor detonante se convierta en una motivación. Entonces identificamos metas, identificamos motivaciones y sobre todo empezamos a trabajar con ellos. Usted hablaba de algo y es decirle al paciente que no va a dejar de tener obesidad. ¿Qué es esto? En psicología es la psicoeducación, que hay que decirle al paciente, hay que enseñarle al paciente que él conozca la realidad de su problema, porque cuando no lo reconocen, entonces lo que sucede es que creen que la cirugía como tal va a ser todo por ellos y entonces no toman en cuenta las otras variantes que son importantes. Hablamos de conductas, pero ¿qué me llevó a tener esta conducta? Entonces suelen ser repeticiones de hábitos o de malos hábitos que hemos adquirido. Entonces psicología viene y trabaja en identificar esos hábitos que me llevaron a mí a este peso importante para entonces desaprender lo que yo he aprendido que considero que es lo correcto. Y es que desarrollamos los seres humanos diríamos una relación afectiva con la comida que es muy difícil de modificar. Yo siempre recuerdo el adagio de es difícil enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. Y es que eso tiene que ver con desde que estamos pequeños. Si un niño está llorando, si está incómodo, lo que hacemos es darle de comer. Usualmente le damos un pepe o le damos un dulce y a lo mejor no está llorando por hambre. Condicionamos. Exactamente, estamos condicionando para que de ahí en adelante él sabe encontrar el placer, porque recordamos que esto no es nada etéreo, no es nada como inventado o es brujería, nada que ver. De hecho, el hipotálamo, justamente ahí está el centro del placer también. Y entonces nosotros aprendemos a lidiar con el estrés buscando placer. Y resulta que ahí está el centro de la alimentación, es decir, ahí está el centro donde nosotros mantenemos la energía del cuerpo.
Y así, desde chiquitos aprendemos a lidiar, repito, con el estrés a través de la comida. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros le hemos adjudicado a un sabor una condición de bondad. El que es dulce, dice, fulano de tal es muy dulce. Y a otros, qué amargado que es. Y son dos sabores. Y eso está realmente en esa parte del cerebro. Y así nosotros también entonces identificamos como que lo dulce es bueno y lo amargo es malo. Correcto. Y esto es incorrecto, porque cuando ya estamos grandes, ahí es cuando nosotros siempre estamos tomando el café con semita, ¿cierto? Sí. Y vamos a celebrar un cumpleaños y siempre hay un pastel. Siempre. Y quiero quedar bien con alguien y le llevo chocolates y donas, ¿cierto? De acuerdo. Entonces aprender eso o desaprenderlo me parece que es la parte más difícil, ¿cierto? Es correcto. Eso es lo más complicado. Y de hecho creo que es lo que tenemos que estar motivando en el paciente continuamente. Por eso es que cuando trabajamos lo que yo le comentaba hace unos minutos, que es esto de las metas SMART. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser cosas reales, que el paciente realmente pueda hacer, porque ¿qué va a pasar si un paciente no logra, por ejemplo, alcanzar lo que él se ha propuesto? Si hay un peso incluso que creo que es el aceptable, ¿no? Que este es el peso que tendría que tener ya una persona, pero hay pacientes que se obsesionan y quieren más aún de lo que ya está como dicho, ¿no? Entonces, establecer metas que sean reales, que el paciente realmente tenga no la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad la tienen todos incluso, sino que es algo más allá de la fuerza de voluntad, lo que usted decía, el desaprender lo que yo he aprendido toda mi vida. Si he aprendido, por ejemplo, a saltarme el desayuno por siempre, entonces cuando usted está en un proceso de esto, es necesario que el paciente desayune y que todos desayunemos, de hecho. No podemos iniciar nuestro día si no tenemos nada en nuestro estómago. Entonces el desayuno se convierte en algo fundamental dentro de nuestra vida alimenticia y no alimenticia. Pero hay pacientes que no lo hacen, o hay pacientes que, lo que usted decía, estamos acostumbrados a que si tomamos café es con la semita. Entonces, si un paciente, por ejemplo, su debilidad es el pan, entonces, ¿cómo yo voy a trabajar en psicología con terapia conductual este cambio de hábito en la conducta? Entonces, si su problema es la semita, yo trabajo con él esto que se llaman las metas de SMART. Y le digo, ok, dígame usted cuál es la debilidad que tiene y cuál es con lo que usted quisiera que nosotros iniciáramos a trabajar. Bueno, yo me como una semita diaria, me la como en la mañana y a veces me como otra por la tardecita en el café. Entonces, ¿cuál va a ser la meta que vamos a establecer? Yo no le puedo quitar, digamos, la semita completa. Por eso lo trabajo con él, porque tiene él que decirme cuánto va a ser lo que él va a poder aportar para dejar de comerla. Entonces puede ser, me voy a acabar solo una semita, me voy a comer la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Entonces es algo medible. Cuando vamos a iniciar, es importante ponerle tiempo a todo lo que se inicie, no solamente a nivel de psicología bariátrica, sino en realidad en todo lo que nosotros tratemos de emprender. Entonces demos una fecha de inicio. ¿Cada cuánto lo va a hacer? ¿Lo va a hacer todos los días? ¿Lo va a hacer día de por medio? Porque no puedo presionar al paciente a que sea lo que yo quiera. Yo quisiera que dejara de consumir la semita con el café, pero es algo que a él le enseñaron desde pequeñito. De hecho, hay niños en casa que no desayunan, sino lo que la mamá le da en la mañana es un jugo con una semita o le da un cafecito con una galleta. Entonces, si alguien ya por sus 40 años, 35 años, se ha acostumbrado a hacerlo, es difícil que yo le diga, no, pues usted no puede comer más semita. ¿Usted quiere estar acá? ¿Usted quiere realmente alcanzar el peso que usted necesita? Pues deje la semita. No lo puedo condicionar yo desde lo que yo quiero y desde lo que yo necesito o que pienso que es correcto para el paciente. Tengo que hacerlo desde el alcance que él pueda tener. Por eso tiene que ser alcanzable para él. Entonces, si yo le establezco metas basado en la condición que yo quiera, entonces, en primer lugar, él se va a frustrar y se va a ir. Y solo se va a sabotear también, porque va a decir, me está exigiendo que deje lo que yo he hecho por años. Claro. Y eso es conducta y se convierte entonces en algo que por el tiempo lo ha hecho y lo va a seguir haciendo probablemente. Por eso tengo que trabajar metas de acuerdo a él, a sus necesidades, a sus motivaciones y que sean medibles para él y alcanzables para él. Quien se encarga de ayudarle, sí soy yo, pero lo hacemos en trabajos en conjunto.
no pueden ser metas que yo desee o que yo considere que son adecuadas para él. Qué interesantísimo esto. Ahora, les voy a comentar que lo difícil es lograr todo esto en condiciones normales, diríamos. Porque ¿cuántas personas, cuántos de los que están escuchando este podcast han luchado toda su vida con el peso, ¿cierto? Entonces no es tan sencillo como que, ok, voy a empezar una dieta, voy a hacer ejercicio y voy a ir con la licenciada Laura Munguía para bajar de peso y voy a bajar 100 libras. No es tan sencillo. Y ahí es donde entra la cirugía. Nuestro cerebro, cuando nosotros empezamos una dieta, que en realidad ese es un término que tratamos de evitar casi siempre nosotros. Hablamos de restricción calórica, ese es el término técnico, diríamos. Porque dieta quiere decir algo que yo voy a mantener por un tiempo nada más. ¿Se han fijado ustedes cuando dicen voy a hacer una dieta? Nadie dice voy a hacer una dieta para el resto de mi vida. No, hace una dieta por un mes o 2 meses. Realmente, cuando hacemos restricción calórica, que ese es el término técnico de disminuir la cantidad de calorías que comemos normalmente, bajamos de peso. Lógico, es cierto, todos hemos experimentado. Voy a dejar de comer esta semana tanto, no me voy a comer la cenita, solo me voy a comer la mitad, etcétera, ¿no? De la hamburguesa solo me voy a comer la parte de abajo y el otro pedazo del pan no me lo voy a comer, etcétera. Bajamos 5 libras, 10 libras. ¿Qué ocurre? Todos ustedes han escuchado hablar de me detuve, doctor, me estanqué ahí, ya no pude seguir y sigo haciendo la dieta y sin embargo ya no bajo. Es más, aún haciendo esa dieta, de pronto empecé a aumentar de peso. Esto es frustrante, ¿cierto? Y es correctísimo. ¿Por qué ocurre eso? Esa es una respuesta fisiológica, es decir, es una respuesta de nuestro organismo normal. El cerebro, donde está el punto del equilibrio del peso, cuando empezamos a disminuir de peso, emite una respuesta, es decir, él defiende el punto de equilibrio del peso. Al igual que cuando nosotros la temperatura baja, por ejemplo, nos da escalofríos para volver a subir la temperatura. Y si hay mucho calor, sudamos para bajar la temperatura. Igual es el peso. Cuando nosotros bajamos de peso, nuestro hipotálamo genera una respuesta para que regresemos al peso que teníamos. Ese es el punto de equilibrio del peso y por eso es tan difícil para personas que tienen 80 libras de más o 100 libras de más bajar de peso. El cerebro normalmente hace 3 cosas que son fisiológicas totalmente cuando empezamos a bajar de peso. La primera es que aumente el apetito. Como el hipotálamo, ahí justamente al lado está el centro del placer y la recompensa, entonces lo que hace cuando bajamos de peso es que produce sustancias que aumentan el apetito y justamente el apetito de cosas que engordan. Ustedes tal vez han experimentado que cuando hacen una dieta, de pronto a los 3 días ya están desesperados porque justamente tengo ganas de comer pizza, tengo ganas de comer lasaña, tengo ganas de comer postres. O lo invitan. O te invitan, pero igual. Entonces no es que tengo mala fuerza o pobre fuerza de voluntad, no tiene nada que ver. Es decir, es una respuesta del cerebro para que regrese al peso que tenía. La segunda respuesta que tiene el cerebro de nosotros cuando bajamos de peso es que disminuye la saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos cabe más comida. Cuando estamos a dieta, usualmente nos cabe más comida. Entonces, de pronto, terminamos comiendo más. Y la tercera respuesta que tiene nuestro cerebro cuando bajamos de peso es que disminuye la necesidad de energía. De tal manera que, aún comiendo poco, mantenemos el peso. Y todo eso es una respuesta fisiológica. Entonces, las personas tienen que comprender que para lograr un peso saludable, en realidad necesitan un tratamiento de una enfermedad crónica. Cuando nosotros logramos esto, entonces es cuando obtenemos los mejores resultados a largo plazo en cirugía bariátrica, ¿verdad? El otro detalle también es comprender el concepto o aceptar la diversidad de peso, porque no todos vamos a llegar a 125 libras, eso es mentira. Hay algunos de nosotros, nuestro peso va a estar en 140, en otros va a estar en 125, en otros el peso saludable va a ser 150 libras.
Cuando nosotros operamos a una persona, la expectativa de pérdida de peso depende del peso inicial. Una persona que pesaba 350 libras jamás va a llegar a 130, porque no, eso es imposible, no puede. Pero alguien que pesaba 200 probablemente sí va a llegar a 130. Entonces, no es tan importante, y tú lo mencionaste, Laura, no es tan importante el número en la balanza. No. Realmente es importante lograr un peso con el cual mi calidad de vida mejora, ¿cierto? Y esto es lo que lo vuelve realmente algo que vaya a ser un poco más duradero. Por eso es que no puede ser la expectativa irreal, incluso la del paciente en relación a cuánto yo quiero pesar, porque seguramente, acuérdese que nos venden en todo que ser muy delgado es el peso saludable. Entonces el paciente trae de por sí a una expectativa, ¿no? Que quiere alcanzar cierto peso, pero es porque lo que nos han vendido en todo, las modelos súper delgadas, entonces todos quieren aspirar a ser muy delgado, pero tenemos que llevar al paciente a la realidad de el alcance que realmente él puede tener, porque si no, esto puede frustrar al paciente. Yo no alcancé a ser tan delgada como yo quería, y ya tienen ellos el estereotipo de persona a la que ellos quieren aspirar, ¿no? Entonces, lo que usted estaba diciendo ahorita justo es psicoeducación. Entonces usted educa al paciente y le dice, bueno, esta es la realidad de lo que va a pasar, no solamente ahora, sino con el tiempo. Entonces, porque tenemos que trabajar las recaídas, y hablábamos de los resbalones y las recaídas, e incluso el paciente tiene que identificar cuando yo me resbalé nada más y cuando yo recaí en el proceso, que es algo distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo se identifica? Primero, justo ahí, y reconociendo también usted mencionaba la parte de la susceptibilidad del paciente, ¿no? ¿Qué me hizo susceptible a tener un retroceso? Que tal vez ya antes comía menos y ahora estoy comiendo más. Uno, con lo que usted decía, pudiendo educar al paciente y que él reconozca qué es lo que biológicamente pasa, pero también que él identifique que porque se tuvo una pequeña recaída o un pequeño desbalance, no puede él opacar todo lo que ha venido trabajando durante este proceso para poder alcanzar una vida saludable. Entonces, esto fue únicamente por esta razón, esto fue lo que te llevó, estabas de vacaciones, no estaba la alimentación disponible, entonces tuviste un resbalón, pero el resbalón no significa que vas a dañar todo tu proceso. El proceso sigue en pie y seguimos trabajando. Entonces volvemos a identificar qué es lo que te llevó hasta acá. Cada paciente tiene que tener un plan individualizado, incluso de qué puedo hacer yo si tengo una recaída. Entonces él mismo tiene que trabajar en cuáles son los estímulos que lo han hecho a él, o cuáles son los componentes importantes que él pudo tener en este proceso para cuando tenga una recaída o un resbalón, volver a retomar para volver a educar. Porque como todo se trata de conductas y de educación, entonces es retroceder a lo que me hizo a mí, llegar hasta este punto para volverlo a retomar. Entonces, que él mismo no tenga tantos juicios sobre él, sino que identifique que biológicamente va a suceder que yo pueda recaer nuevamente, pero que yo puedo sostenerlo en el tiempo y puedo tener una vida saludable haciendo lo que ya hice bien y solo retomándolo para continuar mejorando mi calidad de vida. ¡Qué excelente! Me encanta. Ahora, el asunto es cómo te ayudamos, es decir, cómo ayudamos a la cirugía, a la pérdida de peso o a lograr un peso saludable desde el punto de vista de cirugía. Y lo que hacemos es que engañamos al cerebro. Es decir, que ya vimos las respuestas que hace o lo que hace el cerebro para evitar que perdamos peso o que lo recuperemos. Y ahí es donde entra la operación. Porque la operación lo que hace es que de una manera artificial, diríamos, disminuye el apetito. Aun cuando la persona está bajando de peso, el apetito es menor. Entonces le ayudamos a la licenciada Munguía, porque así es más fácil desaprender, porque ya no me da apetito. ¿Ok? De otra manera, también lo que hacemos en la operación es que aumenta la saciedad. ¿Qué quiere decir? Que con poca comida sentimos que ya no queremos comer más. Y le ayudamos a la licenciada Munguía en el tratamiento a largo plazo, ¿verdad? Solamente que también, y ahí viene tal vez no tanto fuerza de voluntad, sino algo que pueda sostenerse a largo plazo, como el deseo de estar sano.
Y ahí las personas tienen que pensar frecuentemente en: tengo hijos pequeños, tengo personas que dependen de mí, tengo que asegurar estar bien a largo plazo. Y por lo tanto tienen que incorporar algo que aumente el requerimiento energético a todo esto que estamos hablando. Y la única manera en que se puede aumentar el requerimiento energético es con la actividad física. Y por eso lo que nosotros hemos desarrollado en nuestro Centro Metabólico Integral es justamente este concepto de que el tratamiento de la obesidad no solamente es una operación, ni solamente es un medicamento para quitar el apetito, o solamente es una dieta con bajas calorías. Es realmente todo lo que está alrededor, todo lo que está alrededor. Y repito, una parte fundamental para lograr resultados a largo plazo es el trabajo psicológico, es aprender técnicas para toda la vida. Esto no es solamente para un año, es para toda la vida. De acuerdo. ¿Cierto? Es correcto. Y usted decía algo importante ahorita, y yo creo que también el paciente tiene que identificar cuáles son los grupos de apoyo que tiene. De hecho, nosotros como Centro Metabólico nos convertimos en parte del grupo de apoyo del paciente, que tal vez no lo hemos considerado, pero si usted lo nota y lo identifica ahorita, todos somos parte de la motivación, porque el paciente no solo viene y lo dejamos abandonado, ¿verdad? Sino que todos damos de alguna manera continuidad a la historia clínica del paciente, y cada uno, de hecho, reconoce y conoce quién es el paciente, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus motivaciones, y yo creo que individualmente cada disciplina trabaja para tener al paciente continuo, tanto en el tratamiento como en después, antes y todo el proceso de cirugía bariátrica. Entonces creo que es importante que él identifique cuáles son sus grupos de apoyo, quién es su familia, porque ellos vienen a ser una parte importante en la motivación y sobre todo en que esto siga siendo duradero. Laura, podríamos estar hablando sobre esto no Muy sé bien. cuánto, porque nos encanta el tema, es decir, lo disfrutamos cada vez que lo platicamos, ¿cierto? Así es. Pero habrá otras oportunidades. Seguramente. Te agradezco mucho. Gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio más del podcast HMC Conexión Vital.